Mario, que nos dirige en oración, por favor. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches. Amén. Amén. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad, Señor, que tenemos de llegar, Señor, a tu palabra nuevamente. Gracias, Padre, por nuestro hermano Orlando, Señor, y gracias por todo, Señor, los hermanos y las familias que se unen, Señor, con este estudio. En tus manos, Señor, nos ponemos y le rogamos que sea su Espíritu Santo, Señor, quien hoy nos dirija, Señor, nos enseñe y que nos permita captar, Señor, el mensaje que usted tiene para cada uno de nosotros a través del Maestro y también de su palabra, Señor. Gracias, Todopoderoso Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te alabamos, te glorificamos, Señor, y ponemos todo en sus manos. Amén. Amén. Gracias, hermano Mario. Amén. Bien, vamos quiero oír comentarios sobre cómo fue la primera experiencia de ustedes de la semana pasada. Primero, lo que vimos las primeras dos porciones, y segundo, que si hicieron la tarea de trabajar en la última porción del Salmo 19. A ver quién quiere iniciar. A ver. Hermano Marco, ¿lograron trabajar en parte del texto? Hermano Genaro, hermano Roberto. Sí, no, yo aquí lo que vi que el tema, ahí el tema se refería al siervo, más que todo. Porque, digamos, a veces tus siervos, dice líbrame, ¿verdad? Y entonces, bueno, ahí, no sé, yo puse que el tema era el siervo. Ok. Yo entendí poco también, siervo Rolando. Estaba leyendo y desde el 11 al 14 que usted dijo que lo leyéramos, hicimos la tarea, pero yo todavía me estoy haciendo bola. Pero yo entendí de que David pide, qué sé yo, misericordia, o sea, dice, tu siervo es además amonestado, dice, con ellos, dice. Él pide, como se llama, que tenga misericordia, que tenga compasión, o sea, que líbrame, dice, de todas cosas, ¿sí? Lo mismo y el 14 dice, sea grato, dice, lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. O sea, oh Jehová, roca mía y redentor mío, dice, pero, o sea, él se limita a pedir al Señor, digamos, como misericordia. Ok. Hermano. Eso sí, hermano Roberto. Sí, digamos, en el versículo 11, ahí dice tu siervo, se refiere a él. En el 12 Claro, dice líbrame. Sí. En el 13 habla tu siervo, de él también. También dice de mí. Sí. Okay. También dice seré. También dice estaré. Después los dichos de mi boca. Después dice de mi corazón. Y roca mía y redentor mío. O sea, se refiere más que todo a él, ¿verdad? Ok. Ya vamos a ir a estudiarlo. ¿Está bien? ¿Alguien más? Hermano, yo igual, yo puse el siervo porque todo se refiere que el siervo. Bueno, ok, magnífico. Ahora vamos a... Sí, hablando de palabras clave, puse el siervo. Y puse el tema, pero yo puse el tema de todo el capítulo, pero por partes, ¿verdad? Vaya, ok, sí, está bien. ¿Te digo el tema o después? No, dilo. Bueno, entonces, en primer lugar, yo puse del 1 al 6, puse de tema la creación da testimonio de Dios. Ok. Del 7 al 11, la palabra da testimonio de Dios. Allá la creación, aquí la palabra de Dios. Y de último puse el tema, las vidas cambiadas dan testimonio de Dios. Bueno, magnífico. Hay un hilo conductor, ¿verdad? ¿Está bien? Está bien. Está bien. Vamos a ir ahora. Hoy vamos a regresar al aspecto estructural del estudio. Entonces, sí, me voy a auxiliar de una presentación que me va a ayudar Rafita a llevarlo.
¿verdad? Yo en la primera sesión solo quería saber más o menos por dónde se iban a ir y todo, y eso me da una idea de los puntos y la ruta que vamos a ir tomando, ¿de acuerdo? Así que vamos a ir a la presentación, Rafita, y Rafita me va a ir ayudando con esa presentación. Entonces, tenemos lo que vamos a poner en práctica es el estudio inductivo, ¿verdad? El estudio inductivo. Y nuestra fuente de estudio es la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. Este libro, va a ser nuestra fuente de estudio. Ahora, el método consiste en 3 componentes. Tiene 3 componentes lo que vimos la vez pasada, ¿verdad? La observación, la interpretación y la aplicación. ¿Qué es la observación? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Le vamos a dar respuesta en la observación a esa pregunta. ¿Qué dice el pasaje? ¿Qué dice el texto? ¿Verdad? Entonces nos enseña a ver exactamente lo que dice el pasaje. Y es la base de la interpretación precisa y la aplicación correcta. Por eso es importante dedicarle tiempo a la observación. Y vamos a buscar darle respuesta a esa pregunta. ¿Qué dice el texto? Eso quiere decir que a estas alturas de la observación no debo hacerme pregunta, es que me está diciendo esto, ¿verdad? Porque todavía no estamos ahí. Simplemente estamos observando. Y eso es lo que yo quería en la primera sesión y dejarlo para ver cómo iban ustedes trabajando el texto. El segundo, la interpretación. Una vez hemos observado, vamos a interpretar. Y la interpretación vamos a darle respuesta a una pregunta. ¿Cuál es? ¿Qué quiere decir ese texto o el pasaje, verdad, que estoy estudiando? ¿Qué quiere decir? O sea, ahí ya vamos metiéndonos un poquito más dentro del texto y descubriendo cosas que no vimos en la observación del todo. Aquí vamos ya viendo más detalles. Y luego vamos a la aplicación, ¿verdad? La aplicación es darle respuesta a esas 2 preguntas. ¿Qué me dice a mí el personaje que he detectado y sobre el cual es el centro del texto? ¿Y qué cambios debo de hacer en mi vida? ¿Verdad? ¿Qué verdades puedo poner en práctica en mi vida? Son 3 preguntas que se busca darle respuestas a través de la aplicación. Entonces, no se les olvide. Observación, buscamos una respuesta a la pregunta ¿qué dice el texto? Interpretación, buscamos una respuesta a la pregunta ¿qué quiere decir el texto? Y la aplicación, buscamos respuestas a las preguntas ¿qué me dice a mí el personaje? ¿Qué verdades puedo poner en práctica? ¿Y qué cambios debo de hacer en mi vida? Y yo puedo agregar las otras preguntas ahí, tanto en la observación, la interpretación y la aplicación, ¿verdad? Pero básicamente esas preguntas encierran lo que queremos alcanzar en cada uno de los componentes del método: observación, interpretación y aplicación. Ahora, hay un procedimiento del estudio, ¿verdad? Aquí es donde vienen los pasos. Nosotros solamente vamos a hacer el primero y el segundo. Vamos a trabajar algunas cuantas chipitas con el tercero y el cuarto, ¿verdad? Pero básicamente lo que vamos a trabajar todo por completo es el primer paso. ¿Y qué es el primer paso? Esos 4 aspectos que debemos de buscar. Palabras claves, que ya las comenzamos a buscar. El trasfondo histórico, que a pesar de que no nos dice mucho, pero nos dice bastante el texto para establecer un contexto histórico en el cual posiblemente ese salmo se escribió. El propósito de ese salmo, ¿verdad? O el propósito del texto que estoy estudiando y los temas, como bien lo hizo hermana Lanchi, ¿verdad? Los temas que contienen. Entonces, es importante ir definiendo esos elementos que nos ayudan a entender
el texto y a profundizar en él. Una vez trabajamos en el panorama general, pasamos al segundo elemento, quiero decir, el segundo paso, que es el estudio de capítulos. Que ahí se sacan esos diferentes tipos de listas, ¿verdad? Hay las listas del autor, hoy lo vamos a hacer eso, y las listas de palabras claves también lo vamos a hacer ahora. Y luego sacar términos de contraste. Por ejemplo, términos de contraste son sino o para. Quiero decir, sí, para, sino, porque esos términos están haciendo un contraste. Y un contraste es cuando encuentro por ejemplo, en Proverbios se encuentran muchos contrastes en relación al sabio y al necio, ¿verdad? Entre blanco y negro, entre alto y bajo. Esos son los contrastes. Cada contraste que yo encuentre en la Biblia hay un principio. Por eso es importante encontrarlos. En el Nuevo Testamento hay un montón de contrastes y encuentra uno principios hermosos que nos ayudan a aplicarlos en nuestras vidas. Vamos a ver si hay algún contraste aquí en este salmo. Y luego los términos de comparación. ¿Por qué es importante sacar términos de comparación? Para no hacer falsas interpretaciones. Cuando la Biblia utiliza la palabra así como o parecido a, eso quiere decir que está usando una figura literaria que simplemente está comparando, ¿verdad? Tenía forma de ángel o tenía forma en forma de paloma, cuando el que dice que descendió sobre Cristo en forma de paloma. No quiere decir que era una paloma la que bajó, sino que era en forma de paloma. O se miraban como fuegos de lenguas de fuego sobre sus cabezas, ¿verdad? En el libro de Hechos, cuando el Espíritu Santo se manifestó en el aposento donde estaban todos los discípulos. Entonces, es importante encontrarlo porque no debemos de hacer falsas interpretaciones y ese como o para o alguna palabra que nos haga el término de comparación es simplemente una comparación y no vamos a decir que tenemos que esperar que se hayan lenguas de fuego sobre mi cabeza, si no, no se va a manifestar verdaderamente el Espíritu Santo en nosotros. No, ¿verdad? No es esa la interpretación que debemos de hacer. Luego los términos de conclusión. Los términos de conclusión son, por ejemplo, por tanto, de tal manera que, por consiguiente, cada vez que ustedes encuentren un término de conclusión, así como los ejemplos que acabo de poner, ahí el autor está centrando en un versículo o en dos versículos o en un párrafo, está concentrando todo el contenido de lo que ha venido hablando anteriormente, ¿verdad? Pues, esa palabra me da esa indicación. Por eso es importante detectarlo, porque eso me da la concentración del tema o del principio o lo que le llaman en el aspecto literario las doxologías, ¿verdad? Donde ahí está centrado el resumen de todo. Entonces, por tanto, por consiguiente, de tal manera que, ¿verdad? Todos esos son términos de conclusión. Y luego los términos de tiempo, porque es importante encontrarlos, porque me definen tiempo en el que pudo haberse realizado un acto, ¿verdad? Un evento. Por ejemplo, dice un día antes de la Pascua. Yo sé que todo el mundo se estaba preparando para el momento de la Pascua. O en el día de la Pascua, quiere decir que ya estaban en la fiesta y que habían ciertas cosas que se estaban dando ahí en el aspecto cultural, ¿verdad? Y en el aspecto religioso y también en el aspecto histórico que se estaba desarrollando. O en la época, dice, en la época del rey, tal cosa. Entonces yo ya me puedo ubicar en el tiempo y puedo decir, no, esto se realizó en tal lugar, en tal fecha, y me ayuda a ver cuál es el contexto histórico que estaba en ese justo momento
en el cual el texto me está dando una idea. Cuando estoy estudiando libros proféticos, por ejemplo, Daniel, se utiliza mucho en los términos de tiempo para definir algunos espacios de tiempo que Daniel ocupa. Luego las exhortaciones e instrucciones. Hay muchas exhortaciones y hay muchas instrucciones que aparecen en la Biblia. Cuando ya estemos en ellas, yo les voy a explicar la diferencia en que hay entre una exhortación y una instrucción, ¿verdad? A veces parecen parecidas, valga la redundancia, pero son diferentes. Luego los términos, la revisión de los temas, para ver si el tema que le dimos cuando sacamos el panorama general era el tema justamente el atinado, por eso hay que hacer una revisión. Una vez terminado el estudio del capítulo, como ven, se va extendiendo cada vez más, ¿verdad? Se va extendiendo y nosotros cada vez más vamos profundizando. Vamos al estudio de palabras. ¿Por qué hacemos estudio de palabras? Le voy a poner un ejemplo. Voy a pedir al hermano Roberto que busque Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3, 4 y 5. Y especialmente 3 y el 4, ¿verdad? Va a leer el 3 y el 4 y me va a decir qué verbo es el que se repite en el 3 y en el 4. Verbo, ¿verdad? Verbo, no personaje, verbo. Segunda de Pedro, ¿qué? Segunda de Pedro. Segunda de Pedro 1, verso 3 y verso 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, le leo el versículo 1 y el 5. Verso 3 y verso 5. ¿Del 3 al 5 o solo No, el 3 y el 5? verso 3 y verso 5. Ok, dice así, bueno. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer cada una esperanza viva. No, estás leyendo otro texto. Ah, segunda, es segunda. Es segunda. Perdón, sí. Ok, segunda de Pedro, versículo 3 y el 5, es verdad. Ajá, sí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahora el 3. Quiero decir el 5. El 5. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Ok, ¿qué verbo se repite en el versículo 3 y el versículo 5? Verbo, estoy hablando de verbo. Conocimiento. Ah, conocimiento, ¿verdad? Conocimiento. Si yo leo simplemente como lo he leído ahorita, este texto, ¿verdad? Como lo leyó el hermano Roberto, me quedo simplemente con lo que dice el español. Pero si yo me voy al griego y cuando veo esto, ¿verdad? Veo que dice conocimiento en el versículo 3 y de ese conocimiento en el versículo 4, quiero decir 5, entonces me hago una pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿qué clase de conocimiento? ¿A quién se está refiriendo? Y observo el versículo 3. En el versículo 3, ¿cuál es el personaje? El centro del personaje del versículo 3. ¿De quién está hablando el versículo 3? ¿Quién está en el contexto del versículo 3? Y nosotros no han sido dadas, o sea, los cristianos, los hermanos. En la ¿Quién fe. da? Pero ¿quién da? ¿Quién es el contexto del versículo 3? ¿Quién da? Pedro. No. Así, hermano, de manera grosso modo, podríamos decir que es Cristo. Ajá. Que por su divino poder, por su divino poder. Su divino poder, ¿verdad? Entonces, realmente está hablando de Dios, ¿verdad? El contexto del versículo 3 es Dios. Ahora, si yo me voy al versículo 5, ¿quién es el contexto?
El creyente. El creyente, ¿verdad? Vosotros, dice, vosotros. Pero allá habla de uno que no es el hombre, es una divinidad, en este caso es Dios. Ah, bueno, entonces si yo descubrí que el centro del versículo, el contexto del versículo 3 es Dios y el contexto del versículo 5 es el hombre, bueno, entonces más me intereso por descubrir qué palabra en el griego se utilizó para conocimiento. Si es igual la del 3 con el 5. Y descubro que son diferentes. ¿Verdad? La palabra utilizada en el versículo 3 es epignosis. Y la palabra utilizada en el versículo 5 es gnosis. Y entre las dos palabras en el griego hay una diferencia abismal. La epignosis habla de un conocimiento sobrenatural de un ser sobrenatural. Pero la gnosis habla del conocimiento de las ciencias de los hombres. Entonces, cuando yo interpreto y hago el estudio de palabras, entonces encuentro una riqueza, extrema riqueza, porque me ayuda a entender y a interpretar mejor el texto. El primero me está diciendo que es Dios que me da y que por el conocimiento, o sea, por conocerle yo a Él de manera espiritual, es que adquiero todo eso. Pero a eso yo humanamente, de las ciencias, de mi propio conocimiento, tengo que ir añadiendo las cosas que me dicen aquí que debo de añadir. Entonces, ¿ven la diferencia entre uno y el otro? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a Juan 21. Vamos a irnos a Juan 21. Ayúdenme allí, vamos a irnos al Evangelio según San Juan. Algunas Biblias ya lo traen, ¿verdad? Gracias a Dios que ya lo traen, pero no todas las Biblias lo traen. Aquí vamos a ver si su Biblia, al estarla yo leyendo, me dicen que sí, qué verbo es el que se utiliza ahí. Juan 21, versículo 15, lo voy a leer. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, fíjense bien en el verbo amar. ¿Me amas más que estos? La primera vez, ¿verdad? 1. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. La segunda vez. Él le dijo, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decir la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 3 veces. Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. 4 veces. Le dijo, pastorea mis ovejas. Versículo 17. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 5 veces. Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? 6 veces. Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. 7 veces. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. 1, 2, 3, 4 versículos, 7 veces el verbo. Eso quiere decir que el centro de estos 3 versículos es el verbo amar. Ahora, ¿alguna de sus Biblias tiene otro verbo diferente al que acabo de mencionar del verbo amar? No, ¿verdad? Ahora, fíjense, se los voy a leer como dice en el griego. Se los voy a leer de esta manera. Voy a usar la palabra en el griego utilizada en este texto para tratar de convencer. Estoy convenciéndolos de que hay que hacer estudio de palabras y no necesariamente le estoy diciendo estudien hebreo o griego, ¿verdad? Porque yo no sé griego ni hebreo, pero me auxilio de algunos libros que me ayudan a trabajar en eso. Más o menos el griego voy a sustituir nada más el verbo amar y diría de esta manera. Estoy haciendo una transliteración, pero o sea, es la transliteración más tosca, ¿verdad? Que se pueda hacer, pero con la idea de entender. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas más que esto? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me agapas?
Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te fileo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me fileas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez, ¿me fileas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te fileo. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. Ahora, ¿por qué se habrá entristecido Pedro? Porque le dio diferentes niveles de apacentar, de pastorear. No, no fue por eso, sino que le cambió el verbo. Ya no le dijo me agapas, sino que le dijo me fileas. Y él no le entendió a Cristo del todo. Esa fue la razón por la cual Pedro se entristeció, porque no había llegado el nivel de amor de él, de lo que Cristo realmente lo estaba diciendo, ni entendía el verbo, ese verbo de amar en el sentido que Cristo lo estaba exigiendo de Pedro. Entonces, ese es el verdadero, las verdaderas verbos que se utilizaron. Cristo, las primeras 2 veces utiliza el verbo ágape. Pero Pedro ninguna vez utiliza el verbo ágape. Todas las veces que él las menciona es fileo. Y sabemos que entre ágape y fileo son cosas completamente diferentes. Entonces, con eso les demuestro que es necesario hacer estudio de palabras. Hay que seleccionarlas primero, hay que buscarles el sentido etimológico, que es lo que más o menos hemos estado haciendo ahora, ¿verdad? Buscarlas en un diccionario y definirlo bien. Y luego hacer conclusiones sobre eso. Eso me ayuda a ir profundizando un poquito más en el texto. Vamos a hacer, sí, dime. Una pregunta. Dime. Pero en una, Jesús le dijo, me fileas. No, no es cierto. No, está equivocado. En una, Jesús le dijo a Pedro, me fileas. No. En la última. Correcto. Y entonces que fileas y ágape, o sea, son 2 cosas diferentes. Sí. Hermano. No. Sí. Tengo 2 versiones, la Reina Valera y la otra traducción lenguaje actual. Sí. En la de lenguaje actual, igual dice la primera, que es cuando Jesús le preguntó, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Solamente 2 veces se repite la de me amas. Y cuando Pedro le respondía, él le contestaba, tú sabes que te quiero. Que te quiero, exacto. Ajá. Ajá. Entonces, pero solamente dos veces sí, es la palabra amar. Las primeras 2 preguntas de Cristo. Qué tremendo. ¿Verdad? Las primeras 2, la primera y la segunda, él ocupa el verbo ágape. Pero todas las respuestas de Pedro son fileo. Todas. Hermano, sí. Pues digo yo, por eso es que a veces hay personas que se molestan porque uno le dice te quiero y no le dice no te amo. Ajá, entonces, exacto. O sea, son 2 cosas diferentes. ¿Sí? Hay una gran diferencia. Querer. Sí, entonces tal vez eso, sí, excelente. En el griego la palabra ágape es un amor sacrificial, el que no espera nada, el que da todo, el que es el amor que se expresa a través del espíritu. Ustedes lo ven en el fruto del espíritu, ahí está el amor, y la palabra utilizada ahí es ágape. Y en cambio fileo es el amor de cheros, el amor de amigos, el amor de padres a hijo, el amor de esposo a esposa, ¿verdad? Ese es el amor de fileo, de hermandad, significa eso, ¿verdad? De hermandad, de comunión. Entonces, entre las personas, pero aquella es una comunión entre Dios y los hombres, y que son cosas completamente diferentes. Aquella es una connotación eminentemente espiritual y la otra es una connotación eminentemente humana. Y eso es exactamente lo que le estaba expresando Pedro. Y le decía, sí, sos mi amigo, ¿verdad? No, si yo te aprecio, te quiero. Pero no podía llegar al nivel que Cristo le estaba exigiendo. Él no lo cuajaba todavía, ¿verdad? Aquí hablamos de cuajada, que es una especie de queso que hace como
como meter varias cosas ahí, ¿verdad? Entonces, esa es la idea. Que tienen proceso, ¿no? Sí, que tienen proceso, exacto. Entonces, ¿cuál es mi interés con esto? Despertarles ahí el foquito, ¿verdad? Que no se queden solamente con, lo leí y ya estuvo. No, que vayan, que investiguen, que se metan, ¿verdad? Que se entusiasmen y que tengan, que vayan desarrollando poco a poco pasión por la palabra. Ese es parte del propósito en lo que quiero desarrollar en este curso. Y luego el último, el estudio de las referencias cruzadas, que es lo que dice el resto de la Biblia en relación al texto que yo estoy ocupando. Por ejemplo, cuando yo estudio el libro de Jonás, muchos lo juzgan a Jonás como el desobediente Jonás, ¿verdad? Pero, ¿cuántas veces ustedes en la Biblia han encontrado en el otro libro, que no es el libro de Jonás, que diga que Jonás es desobediente? No hay ninguno. Lo único que yo encuentro en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, es una referencia que Cristo hace sobre Jonás. Y dice que cuando le estaban pidiendo señal, él les dice, no, señal no les será dada porque ya se la recibieron, la señal de Jonás. ¿Y cuál era la señal de Jonás? 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces Jonás fue figura de Cristo. De esa manera, yo leo el libro de la profecía de Jonás, y de qué me está hablando la profecía en ese hecho de que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Desde ahí me está diciendo, me está anunciando que Cristo iba a pasar 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Entonces está hablando del Evangelio de Cristo. Pero no hay ninguna referencia a que Jonás sea desobediente. Yo cuando oigo que predican de Jonás el desobediente, a mí, ¿verdad? A mí me choca porque bíblicamente no hay ninguna afirmación de que eso sea. Y luego hay otras cosas que puedo confirmar con el estudio de Jonás para decir definitivamente, ¿verdad? Yo no juzgo, no soy quien para juzgar a Jonás, allá Dios, porque no encuentro ningún texto que me afirme a mí, que me diga a mí, que me convenza a mí que el acto de Jonás fue una completa desobediencia. O sea, hay que tener mucho cuidado para emitir un juicio sobre un personaje en ese sentido. Sí, hermano. Sí. Es que tal vez es como, digamos, Dios le decía, vaya a tal lado, y él se iba para otro lado, ¿verdad? Pero el propósito de Dios era otro, ¿verdad? Pero sí. Entonces a veces le dice, entonces él no hacía caso a Dios, era una persona desobediente. Eso es. Le voy a despertar el interés. ¿Qué idea tienen ustedes cuando en el capítulo dice que Jonás huía de la presencia de Dios? ¿Qué les dice esa frase? La presencia de Dios. ¿Se puede huir de la presencia de Dios? No se puede huir de la presencia de Dios. Ajá. ¿Por qué afirmamos eso? ¿Qué principio es el que aprendemos que no se puede huir de la presencia de Dios? Porque Dios es omnisciente. Omnipresente. Él puede estar en cualquier parte y él todo lo ve. Ok. Pero ¿saben que para los judíos de la época de Jonás no? ¿Cuál era la idea? Les hago la pregunta. ¿Cuál era la idea de un sacerdote? ¿Cuál era la idea de un judío sobre Dios en esa época de Jonás? ¿Dónde creían ellos que estaba Dios? En el templo, ¿no? En el templo, en el templo. La concepción de ellos era ahí. No era que estaba en todo lugar. Por eso que dice que Jonás huía de la presencia de Dios, porque ¿dónde estaba la presencia? Allá en el templo. Por eso es importante establecer un trasfondo histórico. Ahí me ayuda, ¿verdad? El trasfondo histórico, para entender cuál era la cultura de aquel entonces. Y la forma de proceder de Jonás era entendiendo de que él como sacerdote ya no quería estar
haciendo los oficios que le correspondía. Por eso es que en el capítulo 2 encontramos, cumpliré mi promesa, dice él. ¿Y cuál era su promesa? Servirle a Dios en el templo. Y eso es justamente lo que pasa. Hermano Rolando. Sí, a ver. Entonces quiere decir que, pero en este tiempo sí nosotros llegaríamos a ser desobedientes. Pero con respecto a Jonás en ese tiempo. Pues. Si estuviéramos en esta época. Claro, sí, en este tiempo nosotros sí somos desobedientes. Pues. Ajá. Porque yo comparé... pero le voy a poner otro ejemplo, hermano, para que más o menos vayan agarrando el hilo, ¿verdad? Hay en la literatura general, hay unas frases que más o menos ustedes entienden, ¿verdad? ¿Alguna vez han oído la frase, la religión es el opio de los pueblos? No. ¿Nunca la han oído? Sí, claro, yo se lo he escuchado. En el pueblo no hay. Ajá. Esa frase la acuñó Carlos Marx en sus famosos libros sobre la economía social y en un libro de ética de Carlos Marx que hablaba sobre el socialismo y el comunismo. Entonces él acuñó esa frase y dijo, la religión es el opio de los pueblos. Pero todos los movimientos socialistas han venido y han tomado esa frase y la han aplicado en estos días. Hermano. Sí. Como que si fuéramos adictos o algo así. No, la cuestión es que él lo dijo en el momento histórico, en la situación histórica, en las circunstancias históricas que él estaba viviendo en aquel entonces. Ya. Entonces yo no puedo traer esa frase que está impresa de una moral, de una ética, y traerla a esta época y aplicar la misma ética de aquella época y la moral en la moral de nosotros actual. No puedo. Por ejemplo, hay otro en la literatura de filosofía, el famoso Nietzsche. No sé si han oído hablar del filósofo Nietzsche, un alemán. ¿Alguien ha oído hablar de Nietzsche? Nietzsche era uno de los que leyó mucho Hitler, ¿verdad? Y que siguió parte del pensamiento en algunas áreas de Hitler. Entonces, Nietzsche acuñó una frase en un libro que se llama El monje. Y él escribió una frase y dijo, Dios está muerto. Esa es la frase que aparece ahí. Y hasta el día de hoy, ¿verdad? Sacan los ateos y dicen, no, es que Dios está muerto. Y traen la frase de Nietzsche a esta época. Dios está muerto. Pero al leer uno el libro de Nietzsche, cuando él menciona que Dios está muerto, no se está refiriendo que realmente él estaba muerto. Él comienza a hablar de que él se va al mercado, ¿verdad? Y ve a la gente y la ve sin Dios, ve a las personas y los ve sin Dios, cada quien haciendo las cosas y se olvidan de Dios. Entonces viene él y concluye, ¿verdad? Después que ha venido y ha puesto toda la figura del mercado, de toda la gente que él encontró, porque ahí en el mercado supuestamente se reúne toda la sociedad que él transcribe en su libro y dice, Dios está muerto. ¿Por qué? Porque ha muerto en el corazón de las personas de aquel mercado. Entonces, no lo podemos traer eso ahora y decir en la filosofía teísta, ¿verdad? Ateísta, que dicen Dios no existe, Dios está muerto. Porque es una moral diferente. Es lo mismo con el caso de Jonás. Nosotros traemos el caso de Jonás a emitir un juicio sobre él, aunque no estamos hablando de eso, ¿verdad? No es esto, pero ya que preguntaron, pues estoy haciendo el paréntesis, y esto nos ayuda porque les da herramientas a ustedes para que cuando estén trabajando en un texto, tengan cuidado del contexto histórico en que se han dicho unas frases. Hay muchos, y van a encontrar mucho de eso, por ejemplo, que dicen, Dios es malo, ¿verdad? Dios es sanguinario, mandó a matar a Josué a miles de gente de aquellos pueblos que estaban allá.
yo no puedo juzgar esos actos morales en un momento determinado como los de ahora, porque es como juzgar la Santa Inquisición en la época medieval. Yo no la puedo juzgar porque hoy tengo una moral diferente a aquella moral. Para ellos lo que estaban haciendo era bien, ¿verdad? Ese era lo justo, que estaban equivocados bajo nuestra moral, ¿sí? Pero ellos estaban empecinados que estaban haciéndolo bien. Entonces, este punto es importante que lo vayamos entendiendo porque van a encontrarse con algunos puntos así y es peligroso hacer falsas interpretaciones, ¿verdad? Entonces es mejor tener cuidado cuando una cosa la encuentro así mero espinosa, ¿verdad? Mejor me quedo ahí rumiándolo, examinándolo, sin llegar a conclusiones todavía porque no tengo muy claras las ideas. Eso es lo que yo siempre he hecho con algunos textos hasta que me voy metiendo, estudiando y estudiando y voy desmenuzando el texto. Bien, después de los 4 pasos, yo utilizo las figuras y colores, ¿verdad? Por si las quieren usar, esta presentación va a estar ahí. El autor lo pongo con azul y ahí tienen toda esa descripción. No le voy a dedicar tiempo a eso, pero yo generalmente, pues, marco, así como tiene hermana Lanchi, ella marca todo el texto. Por eso es que generalmente no ocupo la Biblia, ¿verdad? O imprimo los textos que voy estudiando y así tengo toda la libertad de irlo marcando, de ir anotando y eso me ayuda a mí. Por aquí les podría enseñar algunos textos, pero los tengo un poquito lejitos de donde estoy sentado. Y eso les va a ayudar, ¿verdad? A ustedes pueden ir al autor solo con azul, los destinatarios solo con anaranjado, o pueden ocupar otro color, pero solamente ocupen ese color con los destinatarios o solo ese color con el autor. No los mezclen, porque entonces se van a confundir cuando quieran volver a ese texto y no se acuerdan de lo que que habían marcado. Entonces las palabras claves las marco con verde, a Jesús con rojo, el Espíritu Santo amarillo, el Padre con morado, el pecado negro, a Dios con morado y le pongo las figuritas esas, ¿verdad? Un triángulo Dios, a Cristo con una cruz, a una nube para el Espíritu Santo, una carita alegre cuando se habla de gozo, una carita de sufrimiento, de triste cuando se habla de sufrimiento, la escritura con una Biblia, arrepentimiento, una flechita como de regreso, ¿verdad? La ley como 2 tablas, el amor, un corazón, fe, una flecha hacia arriba, incredulidad, una flecha hacia abajo, y todas esas descripciones. Cuando en algunos casos que yo pedí un curso de estos parecidos, en algunas iglesias, al final del curso hubo unos hermanos que llevaron como 3 tiritas de estas en donde ellos habían creado sus propias figuras. Qué bueno, ¿verdad? Espero que lo hayan ocupado hasta el día de hoy. Bien, preguntas hasta acá, antes de ir de lleno al texto, al Salmo 19. Tal vez lo vemos solamente lo que explicaste, lo vemos muy difícil, porque ves cómo me voy al griego, cómo me voy a eso, lo vemos difícil, pero tú vas explicando poco a poco y muchas personas son principiantes en el estudio inductivo, entonces poco a poco se va a ir entendiendo, ¿verdad? El estudio de palabras. El estudio de palabras, y el todo el estudio inductivo porque hay que pues marcar para las claves que muchas cosas que todas, ahora vamos a ir trabajando en eso, ¿verdad? Así que le voy a pedir a Rafita que ponga el texto, la primera porción que estudiamos del Salmo 19. Del versículo 1 al versículo 6 hay una imagen, ¿verdad? Entonces, se recuerdan que identificamos los diferentes elementos de la creación, ¿verdad? Entonces vamos a hacer lo que hicimos la vez pasada. Entonces dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento. Ya encontramos 2, ¿verdad? Cielos y firmamento. Un día emite a otro día, a palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. Entonces ya encontramos cielos
firmamento, día, día, noche, noche. Y luego no hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra, otra parte de la creación. Entonces yo en este caso, por la referencia que tengo, le puse color anaranjado, que es como que si fueran otros personajes. ¿En qué sentido le puse otros personajes? Porque se están utilizándose como pseudo personajes, ¿verdad? Están diciéndole, miren, los cielos cuentan, ¿verdad? Como quisieran, como que fuera un ser humano que está haciendo cosas. Entonces, por eso le puse el color anaranjado, que es el que estaba para los destinatarios. Para por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo, sus palabras, y en ellos, ¿qué es en ellos? Tierra y mundo, ¿verdad? Tierra y mundo. Puso tabernáculo para el sol. Y en el sol, a pesar de que es parte de la creación, pero le puse ese símbolo y con el mismo color para identificarlo. ¿Por qué? Porque no hay referencias al sol más adelante. Así que, como no lo habíamos marcado la vez pasada, hoy lo vamos a terminar de marcar. En este, ¿quién es? El sol. Como esposo, ¿qué es esposo? Que sale de su tálamo, ¿verdad? ¿Quién es el esposo? El sol. ¿De quién está hablando su? Es de el sol. Se alegra, dice. Se alegra. ¿Quién se alegra? El sol, ¿verdad? ¿Cuál gigante? Para correr el camino. Entonces encontramos ahí que en ellos puso tabernáculo para el sol. Y el sol, como esposo, y dice, ella ya puso ese como, sería qué tipo de término. Solo para ir poniendo que ya ven que ya hay un tipo de término aquí. ¿Contraste? La palabra como. ¿Se recuerdan que mencioné unos términos que había que identificar? Esa palabra, ¿qué tipo de término sería? Comparativo. Comparativo, ¿verdad? Exacto. Porque está comparándolo como que si fuera un esposo, pero no es esposo, ¿verdad? Entonces, para hacer bien la interpretación ahí, que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, ¿de quién? El sol. Y su curso, ¿de quién? El sol. Hasta el término de ellos. ¿Cuáles de ellos? La tierra y el mundo. No, perdón, los cielos, ¿verdad? Porque ese es el contexto del versículo 6. De ellos, los cielos. Y nada que hay que se esconda de su calor. Su, posesivo, ¿de quién? El sol. Entonces, ustedes ven, 4, 5 y 6, encontramos referencias al sol. Yo aquí ya podría sacar una lista del sol, pero ya tengo cielos, firmamento, día, noche, tierra, mundo y sol, ¿verdad? En los cielos dijimos que el firmamento es lo azul y el segundo y el tercer cielo están identificados en este plural. Y hay un elemento que nos hace falta, pero ya lo vamos a ir identificando. Ahora buscamos palabras claves. Generalmente las palabras claves son verbos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver palabra. Luego dice voz. Luego dice palabras. Aquí encontramos palabras, voz y palabras. Entonces, un día emite palabra, otro día. Y encontramos también una noche a otra noche declara sabiduría. Aquí está anuncia, como ven, está marcadito abajo. Declara, está marcadito abajo. Emite, está marcadito abajo. Entonces, ustedes pueden ir sacando una lista de estos verbos. Así que vamos a sacarlo, ¿verdad? Pongan en la primera, la primera verbo es cuentan. Ahí en una hoja de papel o ahí donde en el texto, lo que tengan ahí en su mano, vayan anotando eso y le ponen de título
palabras claves de el primer párrafo del Salmo 19. Entonces la primera que van a poner ahí, cuentan. Y nos preguntamos, ¿qué hacen los cielos? Cuentan la gloria de Dios, ¿verdad? Cuentan. Y luego, ¿qué hace el firmamento? Anuncia la obra de sus manos. Entonces vamos a marcar el segundo, que es anuncia. ¿Qué hace el día? Emite palabra otro día. Entonces pongan ahí emite. Entonces ya llevamos 3. Cuentan, anuncia y emite. ¿Son sinónimas estas palabras? Más o menos es la misma acción. Pregunto. Sí, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. Entonces, ya vamos encontrando un hilo conductor. Ahora vemos que ¿qué hace una noche a otra noche? ¿Qué hace? Le declara, ¿verdad? Declara. Otro. Y luego encontramos lenguaje y palabra, que tiene que ver con el hecho de anunciar, el hecho de declarar, el hecho de contar, el hecho de emitir, ¿verdad? Entonces también lenguaje y palabras. Y luego encontramos voz, ¿verdad? Voz, aunque no está marcado que también se podía utilizar. Pero lenguaje y palabras son bien fáciles de distinguir en este sentido. Una vez encuentro el hilo conductor del texto que tiene que ver con firmamente, quiero decir, con contar, anunciar, emitir, declarar, ¿verdad? Lenguaje, palabras y la voz. Ahora, ¿cuántas palabras sinónimas he encontrado de las que han anotado? 7. 7. ¿Y cuántos versículos tengo? 4. 6 versículos, ¿verdad? Bueno, del párrafo. Entonces, los primeros 4 versículos, el centro es, tiene que ver con algo de proclamar, ¿verdad? Tiene que ver algo con anunciar. Muy bien. Luego, el versículo 5, desde el 4, 5 y 6 se centra en el sol. Entonces, veamos, hagámonos una pregunta. Bueno, el sol, ¿verdad? ¿Qué hace el sol? Se alegra, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se alegra el sol? Sí. ¿Con qué se le compara al sol? ¿Como esposo? El esposo. ¿Y como un qué? Tálamo. Como un gigante, ¿verdad? Se le compara, al sol se le compara como un esposo y como un gigante. El tálamo es, o sea, su tálamo, que el tálamo significa choza, rancho o tabernáculo, ¿verdad? Ese es un tálamo. Entonces, si me está diciendo el texto, me dice, sale de su tálamo, sale de su que el tálamo está encubierto, ¿verdad? Y luego dice que sale y se alegra cual gigante, como que sale a la luz. De donde habita. Ajá, de donde habita. Y luego dice que recorre el camino, ¿verdad? Recorre el camino. ¿Cuál camino? El camino de las hombreras. De norte no, sí, en el caso de nosotros, aquí en El Salvador está de oriente a poniente, ¿verdad? Sale en el oriente y se oculta en el poniente. En el caso de otros países podrá ser otro en el este. Norte. Aquí en Costa Rica sale en el este y se oculta en el oeste. Ajá, exacto. Depende de la ubicación que estemos. Pero está hablando justamente del curso del sol, ¿verdad? Que sale de su tálamo, de la oscuridad, de donde está oculto, hasta el final, que es donde se vuelve a ocultar de nuevo en su tálamo. Entonces el autor está haciéndose una figura de lo que él ve en su vida cotidiana y trae a esa vida cotidiana el recorrer del sol.
Y luego dice, de un extremo de los cielos, su salida. Ah, bueno, está hablando de un extremo de los cielos. Hoy lo entiendo mejor, ¿verdad? El versículo 5, porque sí está hablando de que sale de un lado y se oculta en el otro. El término de ellos, o sea, donde finaliza, como en la noche vemos que como que finalizara. Esa era la idea que tenían en aquel entonces. Y nada hay que se esconda de su calor, hablando de que cuando está en su cenit, le pega a todos, ¿verdad? Sin distinción. Entonces, sí, aquí ya podemos ir un poquito más adelante y puedo tomar la figura de Dios en el texto. Pero vamos a dejarlo hasta ahí porque ahorita estamos nada más observando lo que es obvio, ¿verdad? Lo más elemental. ¿Algunas preguntas sobre esto? Antes de ir al siguiente párrafo. ¿Estamos bien? ¿Habían observado esto antes? Ahora, si yo quiero hacer el ejercicio que usó la hermana Lanchi. Ella armó un hilo conductor, ¿verdad? De principio a fin. Ahora que ya veo que las palabras claves es de anunciar. Ella mencionó que la creación de Dios cuenta la gloria de Dios, ¿verdad? Y todo eso estamos haciendo, y ciertamente así es, pero hoy ya la palabra cuentan ya no la aíslo, sino que la relaciono con todo el resto de las referencias que están ahí. Entonces, perfectamente bien puedo hacer un cuadrito muy sencillo en donde yo puedo poner en la primera columna, pongo los elementos de la creación, ¿verdad? ¿Qué podrían ser? Todos los que están ahí, creo que 8 hemos identificado, 7, ¿verdad? Y luego me hago una pregunta. ¿Qué hace? Cuenta, ¿verdad? Simplemente pongo el verbo. El cielo, cuenta. El segundo elemento, ¿qué referencia a la creación? Firmamento. ¿Qué hace? Anuncia. Anuncia, ¿verdad? Y luego la siguiente día, ¿qué hace? Emite, ¿verdad? Emite. Y luego noche, ¿qué hace? Declara. Luego la tierra, ¿qué hace? Pues sale, o sea, hace una referencia a que ahí está, no hace mayor cosa, pero ahí está. Bueno, aunque dice que salió su voz, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? Sale su voz, sale, ¿verdad? Está hablando de hablar. Y el mundo, ¿qué hace? Pues no hace referencia a mayor cosa del mundo, pero la voz dice, por toda la tierra salió su voz. Bueno, pero ¿la voz de quién? ¿Verdad? Todavía no lo tenemos definido, pero en el contexto de quién está hablando, de Dios. Entonces, es Dios quien está hablando. Por toda la tierra salió la voz de Dios. Al extremo del mundo salió sus palabras. ¿De quién? De Dios. En ellos puso. ¿Quién puso el tabernáculo? Pues es Dios, ¿verdad? Para el sol. Y luego se identifica el sol como Dios, pero eso lo vamos a hacer un poco más adelante, ¿verdad? Ahorita lo claro es lo que estamos viendo. Entonces, la siguiente columna, yo puedo hacerme otra pregunta. Si ya tengo la pregunta, los elementos de la creación, ya los enlisté, ahora me hice la pregunta, ¿qué hace? Cuentan, afirman, anuncian, ¿verdad? Emiten palabra, todo eso que hacen las palabras que ustedes ya sacaron ahí. Ahora puedo hacerme otra pregunta. ¿A quién? O de qué, ¿verdad? ¿O de qué habla? ¿O de qué cuenta? Bueno, de la gloria de Dios, el primero. El segundo, de la obra de sus manos. El tercero, pues,
emite palabra nada más, ¿verdad? Palabras. La noche, sabiduría. De la tierra, pues Escucha su voz. la voz, se escucha su voz. Y el mundo, pues sus palabras, ¿verdad? Y el sol, pues ahí hace varias cosas, ¿verdad? Y ahí hace varias cosas. Podríamos decir que es como un esposo, que tiene un hogar, un tálamo, que se alegra, ¿verdad? Es como como un gigante. Sí, sale, ¿verdad? O sea, sale, recorre un camino. Que se alegra, que recorre un camino y que tiene una salida y tiene una finalización. Y que nadie se puede esconder de él, ¿verdad? Nadie se puede esconder de él. Muy bien. Entonces ya tenemos una idea clara de eso. Ahora, si ya detecté que la palabra clave tiene que ver con contar, anunciar, declarar, emitir, lenguaje, palabra, voz. Si eso es el centro del texto de la primera porción, entonces, ¿cuál sería la palabra clave de toda esa primera porción? Yo puedo poner de todas esas que están del versículo 1 al 4, una palabra, ¿verdad? Cualquiera de esas absorbe el resto. ¿Cuál sugieren ustedes? ¿Cuál es la que ocupaste tú, Lanchi? Yo puse pero sería tal vez la palabra, no sé, te digo la palabra, tal vez da testimonio, como sería da testimonio. Pero la palabra testimonio no aparece. Testimonio no Siempre, aparece. siempre es bueno ocupar una palabra que está en el texto. Sí, perdón, anuncian. Anuncia, muy bien. Anuncian. Muy bien. ¿Alguien más sugiere otra palabra? La gloria de Dios se manifiesta. No, porque no está esa ya sería una frase, hermano Roberto. Estamos hablando de un verbo que identifica la palabra clave de todos los verbos que están usados ahí. Y la hermana Lanchi dijo anuncia. Perfecto. ¿Verdad? ¿Alguno de ustedes sugiere otro verbo que de esos que identificamos que son el centro de lo que hace la creación que es más absorbente del resto de las palabras? Anuncia es un verbo perfecto para utilizarse ahí. También la palabra declarar, ¿verdad? Anunciar o declarar. Yo lo puedo poner el verbo en infinitivo, así, anunciar o declarar. Araceli quiere. ¿Sí? Pues podría ser cuentan. Cuentan, pero la palabra cuentan puede ser un poco ambigua. Por ejemplo, yo le digo Lima, ¿verdad? Lima. Lima puede ser un país, o ser la capital de un país. Puede ser una fruta, pero también puede ser un instrumento que ocupan un mecánico o un carpintero, ¿verdad? Lima. Entonces, si es una palabra ambigua como esta, cuentan, porque puedo contar cosas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, lo mejor no es ocuparla porque no me ayuda a centrarme bien. En cambio, anunciar, declarar, sí son claras, ¿verdad? Anunciar, pues, estoy anunciando algo, estoy declarando algo, ¿verdad? Entonces, ven cómo es importante saber usar un verbo para definir bien el contenido del texto y la palabra clave que está ahí. ¿Me entendió, hermanita? ¿Por qué razón contar podría llegarme a confundir en un momento determinado? Sí. Ok, magnífico. Emite, hermano, emite también. Emitir. Sí. Emitir, sí. Pero casémonos con una.
¿verdad? Con una nada más. Ah, bueno, ok, correcto. Le escribo el H, entonces está bien, me parece. Ok, anunciar o declarar, ¿verdad? Nos quedamos con anunciar. Esa es la palabra clave que vamos a distinguir en este párrafo. Ok, magnífico. Entonces, veamos, solo vamos a hacer toda la referencia a Dios. Dios dice que cuentan la gloria de Dios. Se anuncia la obra de sus manos, ¿verdad? Salió su voz, porque el contexto es Dios, ¿verdad? Dice el extremo sus palabras. Y luego puso, es Dios quien puso tabernáculo, o sea, las umbrales, ¿verdad? El día y la noche. Y luego, miren, nos está hablando del evangelismo, todo el texto. Anunciar, declarar, emitir palabra es evangelismo. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, ¿verdad? A través del evangelismo nosotros estamos contando quién es Dios, cómo es su gloria, ¿verdad? Entonces, si ya lo queremos aplicar para nosotros, bueno, entonces aquí hay un tema del evangelismo. Ahora, yo podría ponerle otro tema, ¿verdad? También aquí, que es el contar la gloria de Dios, también, ¿verdad? Pero quise poner ese como idea de que hay una proclamación del evangelio, de la palabra de Dios aquí, porque ya vamos a ver que tiene que ver con la palabra de Dios. Hermano. Sí. Sí, es que Raúl Cuellar está ahí en el chat y dice que está preguntando algo, pero como que el audio no le sale. ¿Qué dice, Rafita? No ha hecho la pregunta. Solo dice que no nos escucha. Ah, ok. Bueno, que escribe en el chat, dígale, ¿verdad? Para atender su pregunta. Pero, hermanitos, ven el uso de la metodología aquí, ¿verdad? Esto no se agarra de la noche a la mañana, entiendan, ¿verdad? Es un trabajo día a día, ¿verdad? Con frecuencia. Sentarme a comenzar a trabajar en el texto e ir de esta manera. Por favor, no vayan a agarrar el libro de Isaías, porque no van a terminar y se van a defraudar, ¿verdad? No, agarren textos cortitos, un capítulo, y pónganse ahí a trabajar como vamos a hacer en este caso, ¿verdad? Ahorita estamos trabajando con el Salmo 19, pero luego después los voy a tirar a la piscina a ustedes para que vayan a trabajar en el Salmo 1, ¿verdad? En el Salmo 37 o 35, creo que es 37, y luego el Salmo 103. A la alberca, aquí. Ajá, a la alberca, ¿verdad? A la alberca, tirar ahí a la alberca. Muy bien. ¿Estamos bien, hermanos? Para ir al siguiente párrafo. Vale, antes de entrar al siguiente párrafo, tienen papel y lápiz. Entonces, quiero ver el papel y lápiz. Deja de compartir por un ratito, Rafita, y vamos a volver a la presentación, ¿verdad? Entonces, para todos los, activen sus cámaras porque quiero ver papel y lápiz. Quiero que tengan ahí en qué anotar. Quiero ver, hermano Luis Vázquez, quiero ver el papel. Ya hermana Karen ya lo tiene. Muy bien, hermano Mario. Hermana Sandra, muy bien. Hermano Luis, hermano, vamos a ver, Karen. ¿Quién más? Hermana Roxana. Hermano Conde también, excelente. Hermano Raúl, muy bien. Vamos a ver, ¿quién más? Que tengan ahí, quiero ver el papel y lápiz. Muy bien. Bien, en ese papel y van a ir anotando lo siguiente. Van a hacer un cuadro. La primera columna, y esto creo, quiero ver. Ok, vayan a hacer al manual. Ahí en el manual ustedes tienen un cuadro.
¿verdad? Ya sea que lo vayan haciendo ahí en el manual o lo hacen aparte. Hagan un cuadro igualito que este, ¿verdad? O ese cuadro que ustedes tienen en el manual, si ya lo tienen impreso, ese manual, ese cuadro es el que vamos a ir trabajando. En el punto número 5 es, hermano. Sí, yo me fui al manual en la página 9. En la página 9. No parecen numeradas aquí. Tiene 6 columnas. Tiene 6, exacto. Y está versículo, referencia a la palabra, características, que hace, que afecta y a quién afecta, ¿verdad? ¿Ok? Ese es, hermano. Correcto, por eso dice punto número 5. Ajá. Sí, Gracias. exactamente. Ese es. Gracias. Vale, entonces, ¿hay alguien que va a dibujar el cuadro o va a trabajar en el texto para esperarlo, ¿verdad? Para que no se nos vaya quedando. ¿Hay alguien que va a dibujar el cuadro? Sí. Vale, entonces lo vamos a esperar al hermano Conde. Entonces vayan alistando el texto, vamos a ir al texto y tienen que tener el cuadro a la par. Porque del texto vamos a ir llenando este cuadro. Ya van a ver cómo se va a ir llenando. Y después vamos a hacer un análisis de él. Y ese es justamente el proceso que ya está descrito ahí en esos puntos que están descritos en la página 7. ¿Verdad? Aunque no están numeradas, pero es la página 7. Entonces, vamos a ir al texto. Hoy sí. Vamos a ir a la presentación, Rafita. Y ok. Ahora lo vas pasando, porfa. Te aviso. Vamos a ver. Volvé a la primera porción. Ahí están en la presentación, están las preguntas que se pueden ir haciendo, ¿verdad? Los cielos, ¿cuántos son? El firmamento, ¿qué es? Y luego eso nos da idea para ir definiendo el primero, segundo y tercer cielo. Bien, vamos a la porción del 7 al 11. ¿Tienen ahí su texto, hermanos? Amén. Vamos a irlo haciendo juntos, ¿verdad? Ya habíamos marcado estas referencias, pero vamos a ir llenando ese cuadro. Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma en testimonio de Jehová, es fiel, que hace sabio el sencillo. En este versículo 7, ¿cuántas referencias a la palabra encontramos? 2. 2. Perfecta. La primera es... Perfecta. No, referencia a la palabra. Referencia a la palabra. Es... La ley. Ley. ¿Y la segunda? Testimonio. Testimonio. Vale, ok. Entonces se van a ir al cuadro y ahí donde dice 7A van a poner ley. Y donde dice 7B van a poner testimonio. Y son referencias a la palabra, ¿verdad? Ley y testimonio. Nada más eso vamos a poner ahorita. Vamos a llenar esa columna. Luego, versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. ¿Cuántas referencias más encontramos de la palabra de Dios en el versículo 8? Mandamientos. Mandamientos
y preceptos. Y preceptos. Entonces vamos al cuadro y en el cuadro vamos a poner en el 8A mandamientos y en el 8B preceptos. ¿Están conmigo, hermanos? Sí. Ok. ¿Verdad? No quiero que se me vaya a quedar nadie. Así que si alguien no va en el libro, yo puedo comenzar de nuevo. ¿Verdad? No es problema. Pero no quiero que nadie se vaya quedando. ¿De acuerdo? Vamos al versículo 9. En el versículo 9 encontramos el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Ahora, en el cuadro encontramos 9A y 9B, ¿o qué encontramos? Juicios y verdad. No, en el cuadro. En el cuadro encontramos 9A o 9B. 9B y 9A. 9B primero. 9B y 9A. ¿Están los dos? Sí. Sí, pero al revés. Ok, entonces, pongamos en el 9B que tendrían que poner. Juicios. Juicios, muy bien. ¿Y en el 9A? Temor. Muy bien. Vamos a poner temor de Jehová, la frase, ¿verdad? Aunque yo veo que hay cierta duda, pero ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pongámoslo ahí. Muy bien. Ahora, tenemos 9, ya no tenemos en el 10, ¿verdad? No. Muy bien. Bueno, entonces ahora, como ya lo llenamos, esa parte de ahí, ahora vamos a la siguiente columna. Las referencias a la palabra de Dios. Hermano Rolando. Sí, diga. En el caso del versículo 10, deseables no se refiere a la palabra. Sí, pero acuérdese, la pregunta es referencias a la palabra, o sea, directa, de nombres o palabras que están sustituyendo a la palabra de Dios. ¿Verdad? Allá habla de la palabra de Dios, pero no hay palabras que estén sustituyendo a la palabra de Dios como ley, mandamientos. Sí, hermano, vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí, pero no en el cuadro, sino que un poquito más adelante y vamos a hacernos otras preguntas. Pero sí, ahí pónganlo en el tintero porque sí vamos a llegar ahí. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a la referencia. Ya tenemos las referencias a la palabra. ¿Alguien que las lea, por favor, las que tenemos? Yo. Ajá. Ley, Ajá. testimonio, mandamiento, precepto, juicios, temor de Jehová. Temor de Jehová. Vaya, excelente. Ahora vamos a la siguiente columna, ¿verdad? En la siguiente columna encontramos, dice, la ley de Jehová es. ¿Qué característica encontramos de la ley? Perfecta. Es perfecta. Entonces pongan ahí, perfecta. Luego dice, el testimonio de Jehová es. Otra característica, es fiel. Entonces el 7b es fiel. Vamos al 8. Los mandamientos de Jehová son Rectos. Rectos. Entonces en el 8a es rectos. El precepto de Jehová es puro. Puro. Entonces en el 8b es puro. Ahora vamos al 9. El temor de Jehová es limpio. Limpio, ¿verdad? Entonces muy bien. Y luego los juicios de Jehová son verdad. Verdad, muy bien. Entonces ya llenamos ese cuadro. ¿Qué características encontramos de la palabra? A ver. Que es perfecta. Que es perfecta. ¿Qué más? Fiel. Que es fiel. Ajá. Rectos. Que es rectos. Ajá. Puros. ¿Qué más? Son puros. Ajá. ¿Qué más? ¿Verdad? Que es verdad. Muy bien. Limpio y limpios. Limpio, ¿verdad? Miren qué hermoso lo que estamos encontrando, ¿verdad? Las referencias como el autor
está dando características de la palabra de Dios, lo que es en sí. Muy bien, entonces ya voy enriqueciendo el cuadro. Ahora me hago otra pregunta. ¿Qué hace? Vamos al versículo 7. Convierte. Ajá, convierte, ¿verdad? Muy bien, ya va agarrando el hilo. ¿Verdad? La ley de Jehová es perfecta que convierte. Muy bien. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio. Hace sabio. Muy bien. Hace sabio, hace sabio. Ajá, es el 7b, hace sabio. Luego el 8, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran. Alegran, muy bien, alegran. Eso es lo que van a notar nada más, ¿verdad? Alegran. El precepto de Jehová es puro que alumbra. Alumbra, muy bien. Ese sería el 9a. Y el 9b, los juicios de Jehová son, ¿verdad? ¿Todos qué? ¿Qué es? Justos. A ver, Justos, perdón, ¿verdad? perdón. Ajá. 8b, ¿qué era? Alumbra. Alumbra. 8b. No, el 8b es... alumbra cuando se alumbra. Alumbra, sí, alumbra. 9b. Es verdad, verdad, no. Es verdad. No. No, es justo, perdón, justo. 9a. Permanece. 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 Entonces ahora veamos, para si alguien no lo dejó bien, vamos a leerlos. Ahora, ¿qué hace, verdad? ¿Qué hace la palabra de Dios? Convierte. Convierte, ajá, ¿qué más? Hace sabio. Hace sabio, ajá, ¿qué más hace? Alegra. Alegra, ¿qué más? Alumbra. Alumbra, muy bien. Permanece. Permanece. Justo. Ajá. Y justo. Permanece. Ok. Para que el hermano Marco anote todo, alguien vaya diciéndolo en orden, ¿verdad? Tal y como Sí, porque debería estar escrito en el internet marco. Mi internet está pero pésimo. 9A es permanecen y 9B es justo. Vaya. 7A es ley. Convierte. A ver, 7A, ¿cuál es? Convierte. A ver, El 7B. Un momentito. Ah, ya, sí. Estamos en ¿qué hace, no? Sí, ¿qué hace? Porque me quedé en referencia al inicio. No escuché por mi internet. Vaya, en la referencia... En 7A yo tengo ley. Sí, vaya, se lo voy a dictar. La primera es... Vaya, se lo voy a dictar para que usted vaya corroborando lo que tiene. Favor. Primero, ley. Segundo, testimonio. Tercero, mandamientos. Cuarto, precepto. Quinto, temor de Dios, temor de Jehová. Y el último es juicios. 9B no estaba juicio primero. Sí, es que yo lo dicté en el orden que están en la Biblia, ¿verdad? Entonces es juicios y temor de Jehová. ¿Ya? Ya, hermano. Hola. 8B tenemos preceptos, ¿no? Hola. 8B, sí. Ya, listo. Entonces ahí estoy correcto. Bye. Entonces, para corroborar de nuevo la columna de qué hace, tenemos que convierte la primera. ¿Hace sabio? No, porque ya tenemos la palabra hacia ahí arriba. Entonces simplemente es de poner sabio, ¿verdad? Ya. Alegran.
Alegran. Alumbra. Alumbran. Justo. Permanecen. Permanecen. Justos y permanecen, ¿verdad? Muy bien. Yo entendí el 9B y el 9A. Hermano, yo creo que primero es permanecen y después es justo. Sí. Sí, porque está 9B primero y 9A. Sí, es que es al revés, ahí en donde justos primero y permanecen después. Bien. Bien, vamos ahora a la siguiente columna. Sí, les dijo alegran, alumbran y el 8B. Justo, no, alumbra. Alumbra. Alegran y el segundo es alumbra. Es que no sé, yo creo que estoy equivocado, hermano. Yo creo que el 9A es permanecen y 9B es justo. Sí, así es, así está. Sí, así es, pero en el cuadro se pone al revés. Hermano. Sí. ¿Y será que no puede poner el cuadro mejor para irlo viendo? Porque como que no. Ya, yo ya me chivole todo aquí. Ajá. Vamos a irlo a Rafita que lo vaya poniendo para que al final ya lo tengan todos, ¿verdad? Porque si no, nos vamos a atrasar en la clase. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. Voy a hacerlo una vez más. ¿De acuerdo? Para que todos vayan prestando atención y que el hermano vaya corroborando ahí. Voy a la primera columna. Las referencias a la palabra. La primero, 7A, ley. 7B, testimonio. 8A, mandamiento. 8B, precepto. 9A es el último, temor de Jehová. Y 9B, los juicios. Hay una intencionalidad de poner al final temor de Jehová. Y yo les voy a explicar por qué, ¿verdad? Por esa razón está así. Esa es la primera columna. Vamos a la segunda columna, características. La primera, que es perfecta, del 7A. El 7B, que es fiel. El 8A, que es recto. El 8B, que es puro. El 9A, que es la última, que es limpio. Y el 9B, que es verdad. ¿De acuerdo? Perfecto, estamos bien ahí. Ahora, ¿a qué hace? Vamos a la primera. En el 7A, convierte. En el 7B, sabio. En el 8A, alegra. En el 8B, alumbra. En el 9A, permanece. Y en el 10, quiero decir, en el 9B, justo. Ah, no, verdad. No, quiero ver. Sí, justos, ¿verdad? Justos. Muy bien, justos. Ahora, vamos a la siguiente columna. ¿Qué afecta? ¿Verdad? ¿Qué afecta? Espero que hoy ya se pusieron en línea todos, ¿verdad? ¿Qué afecta? Ya, ahí estamos bien, hermano. Estamos bien. Vale, magnífico. Entonces dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el qué. El alma. Ah, eso es lo que van a anotar ahí, ¿verdad? El alma. Eso es lo que van a anotar ahí, el alma. 7b, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Ah, entonces ese sencillo es el que van a poner en afecta y a quién afecta. Van a ponerlo en las dos columnas. Okay. ¿Verdad? Afecta al sencillo porque no está hablando de ninguna parte de su cuerpo ni nada, sino que es a la persona. ¿Cómo es la persona? Sencilla, de acuerdo a la Biblia. Entonces van a ponerlo ahí y van a ponerlo a quién afecta, ¿verdad? Okay. Al sencillo. Ahora en el 8a, los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. Entonces van a poner ahí corazón. En el 8b, el precepto de Jehová puro que alumbra los ojos, ¿verdad? Entonces los ojos. Ahora en el 9, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre.
Entonces, si no está diciendo una parte, ¿a quién afecta? Al sencillo. Al sencillo. Entonces van a poner en las dos columnas, ¿verdad? En las dos columnas, sencillo y sencillo. Y luego los juicios de Jehová son verdad, todos justos. ¿Justos para quién? Para el sencillo. Entonces van a poner en las dos columnas. Al final nos va a quedar que toda la columna última le van a poner sencillo a todo. ¿Por qué razón? Porque se puede leer de esta manera. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma del sencillo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alumbran el corazón del sencillo. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos del sencillo. El temor de Jehová es limpio, que permanece. Sí. En el 8A no sería los mandamientos son rectos y alegran el corazón. Sí, bueno, en el 8A los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Sí, lo leí mal. ¿Verdad? El corazón del sencillo. En el B, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos del sencillo. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre en el sencillo. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos para el sencillo. Entonces, aquí en el cuadro se nota más fácil el destinatario, ¿verdad? El destinatario es el sencillo. Ahora, ya tengo este cuadro. ¿Qué ven en ese cuadro? Yo lo podría ir leyendo de esta manera. La palabra de Dios, la ley, ¿verdad? O la palabra de Dios, siendo perfecta, convierte el alma de una persona, en este caso, el sencillo, porque es perfecta, ¿verdad? Y luego yo lo puedo hacerlo columna por columna. ¿Cómo debe de ver el sencillo a la palabra de Dios? En la tercera columna, en las características, ¿cómo la debe de ver? Recta, recta. Ajá, siga, en toda la columna. Recta, alegre. No. No. Recta, fiel, recto, puro, verdad y limpio. Ajá. Recta, que alegra el corazón de la persona. Recta, que alegra el corazón, sencillo, ¿no? ¿Qué la característica? ¿Qué las características que... Vaya, no se me confundan, por favor. Los mandamientos rectos alegran el corazón del sencillo. Por eso, hermano, vamos columna por columna, ¿verdad? Aquí, ¿qué les estoy ayudando? Les estoy ayudando a identificar y particularizar específicamente a la palabra de Dios. ¿Cómo debo de ver yo a la palabra en sus características? Perfecta, fiel, recta, puro, verdad, limpia. Exacto, eso es lo que, así debo de ver a la palabra de Dios. Yo, así debo de verlo. Entonces, ¿qué estamos haciendo ya ahorita? No solamente hemos sacado información, hemos observado el texto, ahora estamos haciendo una interpretación y estamos ya aplicándolo a través de una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo debe, si yo lo quiero quedar con el texto, yo podría preguntar, bueno, ¿cómo debe de ver el sencillo la palabra de Dios? Y de luego lo aplico a mí, ¿verdad? Estoy haciendo esa práctica ahorita. Ahora, ¿qué ha hecho la palabra de Dios en mí? ¿En dónde me ha afectado? El corazón. Me convierte, ajá, me ha convertido. ¿Qué más? Sencillo. No, solamente en la columna que hace. Me alegra, me alumbra, permanece y me hace justo, sabio. Ajá, ok. Entonces ustedes pueden decir perfectamente bien qué es lo que hace la palabra de Dios en ustedes. Eso es lo que hace. ¿Por qué?
porque es pura, porque es limpia, porque es verdad. Por eso. Ahora, ¿qué ha afectado de ustedes la palabra de Dios? El alma, el corazón, los ojos. Exacto, todo mi ser, ¿verdad? Todo mi ser, ahí está descrito todo mi ser. Entonces, perfectamente bien, ahora yo puedo ponerle un título a este párrafo. Ahora, y antes de poner el título, como lo hicimos en el párrafo 1, me hago la pregunta, ya vamos a ir terminando porque hasta aquí vamos a llegar, ya no nos queda tiempo para más. Me hago la pregunta. ¿Cómo veo yo está en la columna de qué hace? ¿Verdad? En la columna de qué hace. ¿Qué veo yo en esa columna? ¿Con qué inicia, hermanos? Con la conversión. Conversión, ajá. Y luego sigue con Sabiduría. sabiduría, ajá. Y luego sigue con la alegría. Me alegra, ¿verdad? Y luego sigue con el alumbramiento. Ajá, me abre los ojos. Y luego sigue con la justicia. ¿Sí? Ajá, me justifica. Y luego sigue al final con permanece. Debe permanecer, ¿verdad? Debe permanecer. Entonces, ahora, en esa columna, ¿qué hace? ¿Qué ven ustedes? Un proceso de madurez. Un proceso. ¡Qué varón! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Hoy hemos descubierto a través del Salmo 19 que el Salmo 19 sí nos habla de un proceso. Ahora, ¿este proceso yo lo puedo llevar al discipulado? Amén, sí se puede. Amén, ¿verdad? Ya ven, pues hermano. El Salmo 19 también nos habla de un discipulado, de la forma en que se convierte una persona hasta que llega a su madurez. Si alguien no lo había visto, el Salmo 19 nos habla del discipulado. Y hay un proceso que pasa todo creyente, desde que se convierte hasta que después sigue compartiendo la palabra. ¿Y cómo la va a compartir? De acuerdo a lo que dice la primera porción, ¿verdad? Hablar, compartir, declarándola. Por eso yo le puse el evangelismo. ¿Ven cómo hay un hilo conductor entre la primera y la segunda porción? Ya vamos a ir a la tercera, la otra semana, para que vayamos viendo cómo está relacionado todos los tres párrafos. Pero aquí hay un proceso, ¿verdad? Si yo no hubiera sacado este cuadro, difícilmente yo hubiera visto el proceso. Muy difícilmente. Ahora, este cuadro me ayuda a hacer una mejor interpretación del texto, porque he hecho una buena observación. Yo no sé si están contentos de haber descubierto esto, hermano, pero cuando yo lo descubrí, olvídense, yo me puse feliz, ¿verdad? Y lo primero que hice fue comenzar a compartirlo con otros, este tesoro que yo había encontrado en el Salmo 19. Ahora, quiero, sí. Que así es, le digo, uno se siente feliz cuando conoce más del Señor y qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Exacto. Hermano, y esto puede ser aplicable para cualquier tipo de texto que uno quiera. Exacto, para todos, para cualquier texto. Sí, lo importante lo único que Ajá. Lo importante no solo es aprender, sino también lo que uno va a enseñar, porque si erróneamente dicen algo que no está bien, ya después se va a sentir uno está mal cuando se cuenta en la realidad, que ha estado enseñándonos algo que no era correcto. Exacto. Entonces, ya ahí ya Rafita casi lo terminó, ¿verdad? Muy bien, gracias Rafita. Yo les voy a mostrar el cuadro ya la otra semana ya llenito, por si alguno se equivocó, pero esa columna de qué afecta es clave, ¿verdad? Dios primero donde trabaja es en mi alma, porque Cristo divino, digo, yo no he venido a hacer otra cosa, nada que a trabajar en el alma de las personas.
porque el Señor lo que hace es rescatar nuestras almas. El cuerpo va a tener su momento, bíblicamente, ya sabemos, ¿verdad? Que bíblicamente el cuerpo va a tener su momento. Mientras el cuerpo, si morimos antes que el Señor venga, a la tierra, polvo eres y polvo te convertirás. Pero el alma pertenece a nuestro Dios. Nosotros, Dios nos quiere ver como sencillos, o sea, sin vicios, sin cosas que nos interrumpan con una relación con Dios. Sin dobleces. Sin dobleces, ¿verdad? Tenemos que tener un corazón que ha sido gobernado por el Señor. Abierto al... Que nuestros ojos nos abre la palabra del Señor y que me llega a justificar y que me demanda que debe permanecer en mi vida, ¿verdad? Entonces ese justamente, yo perfectamente bien le puedo poner de título aquí, la obra de la palabra de Dios en el creyente, ¿verdad? La obra de la palabra de Dios en el creyente, porque eso es justamente lo que estamos viendo aquí. ¿Por qué hace la obra de la palabra de Dios en mí? Porque es perfecta, porque es fiel, porque es verdad, que es limpia, porque es pura, por esas características de la palabra. Y me convierte, me hace sabio, me alegra, me hace ver, me hace justo y me hace permanecer en su voluntad. Ahora, ustedes perfectamente bien con este cuadrito, así como está, pueden dar testimonio a otros de la obra de la palabra de Dios en sus vidas. Si esto ha llegado a ser realmente obra en la palabra en sus vidas, ¿verdad? Ese es justamente lo que aquí encontramos. Bien, preguntas, consultas. ¿Quedamos enterados? O sea, ¿nadie se me perdió al final, hermanos? Sí, hermano. Sí. Quedé asombrado. Hermana Sandra, ¿qué dijo? Que sí, que gracias, porque Ajá. sí, la verdad que, bueno, en mi persona yo lo entendí muy bien y gracias por toda la enseñanza que nos está dando. Uh-huh. Sí, bueno, lo hemos hecho juntos, hermanas, ¿verdad? Porque ustedes, yo simplemente les voy haciendo preguntas y ustedes son los que han ido llenando ese cuadro. Y al final les he explicado el cuadro en sí, ¿verdad? Cómo hay que trabajar con el cuadro para que el cuadro venga y nos hable. Y ciertamente quien nos está hablando es la palabra, porque las cosas que hemos agregado ahí, no hay ninguna palabra que no esté en la Biblia. Hermano. Sí. Mire, una pregunta, por ejemplo, cada una de las cosas que se mencionan, por ejemplo, como la referencia a la palabra, las características, el que hace, que afecta, a quien afecta, digamos que ese es el patrón que se debe de aplicar siempre para poder realizar esto, o puede cambiar eso, o siempre tiene que ser así. Puede cambiar. Esta es la versión de Salmos, ¿verdad? Es la versión de Salmos. Ahora, hay un proceso, digamos, allá en el texto que leímos de 2 de Pedro, capítulo 1, donde dice, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, ahí va dando, ¿verdad? Ese es un proceso, el proceso que experimentó Pedro, de cómo el Señor lo llevó desde nacer espiritualmente, su fe, ¿verdad? Y luego la fe, virtud, agregando cada uno de esos elementos. ¿Y cuál es la última? El proceso que pone Pedro ahí, amor, ¿verdad? Con ese termina. Y entonces ahí hay otro proceso. Hay otro libro que pone otro proceso. Si yo traigo todos esos procesos y los pongo en un solo cuadro, puedo sacar un solo proceso en un sentido general. Pero esto ya me da una idea, ¿verdad? Me da una idea de lo que dice Salmos nada más, ¿verdad? Y no necesariamente que esto es
una ley general. Es nada más lo que nos ha dicho Salmos. Y habla de la experiencia del salmista en este caso. Ahora, este salmo tiene la característica de que son 2 salmos en uno. La primera porción era un salmo que se cantaba, pero al final, cuando se concilió, se agregó la primera porción con la segunda y la tercera y se quedó en un solo salmo. Pero antes, en la forma natural, era un cántico de la primera porción y eran un cántico de la segunda y la tercera porción, pero se fusionaron y se canonizaron de esa manera. Pero al canonizarse de esa manera, hay un hilo conductor en todo el salmo. Que nos hace falta estudiar todavía la tercera parte, ¿verdad? Y aquí estamos, estamos en pañales todavía viendo esto. Hay muchas cosas que ir trabajando. Pero como ven, hay ya elementos que no habían visto que ya están ahí en el texto y que nos va enriqueciendo. No, porque aquí la idea, hermanos, no es volvernos cabezones, ¿verdad? De conocimiento. No, aquí la idea es que llega aquí, ahora hay que bajarlo a unos cuantos centímetros a nuestro corazón para ponerlos en práctica en nuestra vida. Ahí es donde está la clave. Amén. Ahí está la clave, ¿verdad? Entonces, aquí debemos dejar que el Señor vaya obrando en nosotros, que yo me convierta en sabio. Sé yo que el sabio, de acuerdo a Proverbios 1:7, es el temor de Jehová. Y por eso que he dejado al final el temor a Dios, o el temor de Dios, porque ya en la otra semana vamos a explicar de nuevo eso por algunos que no estuvieron en las noches anteriores. Pero ahí veo que el Señor va trabajando conmigo muy pacientemente y es la obra de la palabra de Dios que está trabajando en mí. Y en la medida que yo voy dejando que la palabra de Dios obre, el Señor va perfeccionando. Por eso dice ir de gloria en gloria, ¿verdad? En Cristo Jesús. O sea, voy, como dice Pablo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la obra. A eso se refería Pablo cuando hablaba de ese proceso de crecimiento espiritual en el cual vamos nosotros, iniciamos con la conversión de nuestra alma y vamos llegando hasta que el Señor nos vuelve perfectos, como Cristo, ¿verdad? Y que permanece la palabra de Dios en nosotros y no viene y se va, sino que permanece, o sea, que se queda ahí. Y eso es justamente lo que dice Juan 15, ¿verdad? Si mi palabra permanece en vosotros, si mi palabra permanece y permanece y permanece, ese capítulo 15, el centro es en esa palabra, ¿verdad? Permanecer. Y está hablando justamente de esa obra de la palabra de Dios en nosotros. Y ahí es donde puede ir enriqueciendo, ¿verdad? Todavía no hemos llegado a las referencias cruzadas. Vamos a hacer algo de eso. Pero vamos despacito, ¿verdad? Para que ustedes vayan entendiendo la metodología y la versatilidad con la cual se puede utilizar este texto sin desfigurar la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí el método se va moldando a la palabra, no la palabra al método. Porque si amoldáramos el texto al método, le damos vuelta al texto, pero no. Si ustedes han visto, yo he insistido en que lo que se debe de poner en los cuadros es exactamente lo que la Biblia dice. Y ahí nos quedamos con eso. Ya después podemos hacer estudio de palabra y toda la cosa para ir enriqueciendo el conocimiento de lo que se está diciendo. Nada más eso. Pero lo que quiero saber, hermano, es si están aprendiendo realmente, ¿verdad? Si les parece bien la metodología que estoy ocupando, si no puedo ocupar otra metodología. Y
porque yo quiero que vayan trabajando juntamente conmigo, ¿verdad? Esa es la metodología que estoy ocupando, para que vayan al texto y ustedes mismos vayan haciendo. Por eso les dije que iban a trabajar mucho ustedes. No, hermano, excelente, excelente. Me parece muy excelente porque con esos cuadros y todo eso, pues tiene una vista uno más panorámica, ¿verdad? Ve uno todo más claro, sí, se enfoca mejor. Ok. Hermano, yo pienso que está súper bien. Al principio sí me confundí un poquito, pero ya le fui agarrando como la idea y la verdad que eso le amplía el concepto de una manera tan grande a uno que, o sea, se hace bien extenso, pues, o sea, y tiene material como para poder aprender mucho, muchísimo. Y no solamente aprender, sino que enseñarlo, hermano, porque la idea aquí no es quedarse con estos tesoros, es compartir estos tesoros. Para eso nos lo da el Señor, ¿verdad? Para compartirlos. Amén. Hermano Rolando. Sí. El método me parece muy bien y yo creo que la pregunta del hermano anteriormente iba a que si se podía utilizar este método para todos los textos. Usted te dijo que sí, que sí, ¿verdad? Te dijo que sí. Sí. Y al final explicó bien de que el contexto va a cambiar, porque todos los textos son diferentes, digamos, está escrito en diferente lugar para diferentes destinatarios y todo, pero el método que el hermano quería saber es que si este método lo puede utilizar para todos los textos. Y yo pienso que la respuesta es sí, ¿verdad? Porque siempre podemos siempre podemos darle seguimiento a cualquier versículo de la Biblia o a cualquier libro de la Biblia. Le podemos dar seguimiento con esta serie de preguntas para poder hacer el estudio más completo. Exacto. O sea, se puede utilizar no solo para los salmos, sino para cualquier otro libro. Para cualquier otro texto. Exacto. Simplemente llevar el procedimiento e irle preguntando al texto. E ir marcando, ¿verdad? Buscando las palabras claves, buscando los personajes primero, que se acuerdan, les dije, son 3 cosas las que primero se ven: personas, eventos y lugares. Entonces son las cosas más fáciles de identificar. Y una vez con eso, ya voy a otra lectura, buscando palabras, ya voy a otra lectura y busco los destinatarios, voy a otra lectura y busco a otros personajes, voy a otra lectura y busco otros elementos que el texto va dándome, ¿verdad? Entonces, al final termino leyendo el texto como unas 15, 20 veces. Eso quiere decir que yo me he empapado mucho de ese texto. Y ya no cualquiera va a venir a darme garabatos sobre ese texto, ¿verdad? Entonces, ese es el punto, ¿verdad? Que yo me empape del texto, me enamore del texto, me coma el texto, ¿verdad? Y que lo disfrute, ¿verdad? Ese es parte de lo que yo quisiera lograr al final de este curso, que crear pasión por la palabra de parte de ustedes, ¿verdad? Que se apasionen con ella. ¿Por qué? Porque la están descubriendo tesoros en ella. Eso es lo que dice allá Juan, donde dice escudriñar las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces cuando dice esa, permanece, en ellas os parece. Esa palabra parece habla de como, junto con la palabra escudriñar, es como buscar un tesoro, ¿verdad? Como buscar un tesoro hasta descubrirlo. Ese es justamente el texto que nos está mencionando ahí Juan capítulo 5, creo que es, que habla sobre escudriñar, ¿verdad? El mandato de escudriñar la palabra. Bien, hermanos, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Consulta? Espero ya la otra semana, sería la tercera, ¿verdad? Sí. La tercera semana. Entonces, había programado pasar un mes estudiando el Salmo 19. Así es que entre semana ustedes pueden, vayan leyéndolo, vayan escudriñándolo, a ver qué otras cosas le encuentran.
¿verdad? Vayan utilizando las indicaciones que están ya dadas allí y vayan aplicando esas indicaciones para que cada vez más nos vayamos enriqueciendo del conocimiento del texto y podamos hacer unas interpretaciones muy hermosas y aplicaciones a nuestra vida. Al final dentro de 2 semanas, ¿verdad? Así es que la otra semana vamos a trabajar en la última porción y vamos a hacer en la presentación, como lo hicimos ahora, de la primera porción, la marcación, para que vayan viendo cómo al final queda la marcación, para que ustedes lo vayan haciendo ahí en sus manuales. Y vamos a trabajar con la última porción. Y luego vamos a sacar el último, o sea, la cuarta sesión, todo el panorama general, ¿verdad? Que es el título, el propósito, las palabras claves, el contexto histórico. Vamos a armar todos esos 4 elementos del panorama general y ya vamos a tener un cascarón hecho, ¿verdad? Porque el panorama general es el cascarón. Y luego vamos a ir tratando de rellenar con algunas referencias cruzadas, con algún estudio de palabras y con algunos elementos de la búsqueda en un capítulo de algunos términos de conclusión, algunos términos de contraste, algunos términos de tiempo que podamos encontrar dentro del texto, ¿verdad? Así que de esa manera vamos a terminar en la semana 4 el estudio del Salmo 19. Y luego yo les dejo ya a ustedes para que ustedes vayan trabajando la misma forma como trabajamos en el Salmo 19, ustedes van a ir trabajando en el Salmo 1. Yo les voy a ir dando algunas indicaciones de qué es lo que vamos a ir haciendo y vamos a ocupar por lo menos unas 3 semanas en el Salmo 1. ¿Verdad? Y así vamos a hacerlo para el Salmo 2, quiero decir el Salmo 35 y para el Salmo 103. Que van a decir que el Salmo 103 es bien largo, no, pero ya van a ver qué sencillo es, ¿verdad? La clave es hacerle preguntas. Y yo les voy a dar las preguntas para que ustedes los vayan descubriendo. Y esa técnica se va aprendiendo poco a poco en la medida que yo voy trabajando con el texto, porque es realmente una técnica, el hacerle preguntas al texto. ¿De acuerdo, hermanos? Amén, hermano. Muchas gracias. Amén, hermano. Bueno, hermanitos, vamos a orar. Voy a pedir que la hermana Ana Roxana Marina, tiene 3 nombres, igual que yo, hermana, yo tengo 3 nombres. Rolando Antonio de Goberto. Entonces, que nos dirige en oración. Hermana Ana Roxana. No está la hermana Roxana, se ha levantado quizás. ¿Cómo no? Ahorita, hermano. Okay, ahorita. Magnífico, gracias. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque estamos aprendiendo cada vez más de ti. Y gracias porque usas al hermano para que pueda enseñarnos a interpretar más la palabra de Dios y así te pudiéramos más alabar. Señor, por favor, bendice cada hogar representado por cada hermano que está aquí conectado, Señor. Dale sabiduría, paz en su corazón y también, Señor, bendice cada hogar y dale prosperidad. Todo te lo pedimos en tu nombre santo. Amén. 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 Gloria a Dios.